Alfredo, hiciste un trabajo de recopilación de las 8 principales encuestas publicadas en la Argentina, mes de marzo e inicios de abril, sobre la interna de Juntos por el Cambio, más específicamente el enfrentamiento, la intención de voto, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. ¿Con qué te encontraste? Yo ahí, Pablo, primero decir que siempre es muy interesante mirar las encuestas a sabiendas de sus límites, y segundo, mirarlas como todas y en evolución, porque cuando uno mira separadamente empieza a sacar conclusiones en virtud de la última que ha salido, y de repente dice una cosa, si sale la siguiente dice lo contrario, y creo que eso hace un flaco favor al análisis. Nosotros intentamos mirar siempre todo lo que se publica sabiendo que cada cual tiene su metodología, que no es todo tan comparable, pero te da una mirada. La mirada que a nosotros nos dice, y venimos haciendo esto desde hace ya 2 años, mirando todas las encuestas, es que en la interna de Juntos por el Cambio ha habido una evolución clarísima desde de ganarle la tostada, el pastel, la torta a Patricia Bullrich a Larreta. De una manera constante, permanente y robusta, diría yo, porque además se viene dando desde hace mucho tiempo. Antes con la figura de Macri en medio, sin saberse lo que iba a pasar, y ahora ya como muy nítido. Ahora ya se acabó esa variable de la ecuación. Se observa cómo entre ambos, en términos de intención de voto al interior de Juntos por el Cambio, cada vez hay una mayoría más a favor de Patricia Bullrich respecto a Larreta, que inclusive en la evolución de su imagen positiva en este último año y medio, es también muy claro el valor de cómo ha ido cayendo su imagen positiva. Y de hecho, de Horacio Rodríguez Larreta. De Horacio Rodríguez Larreta. Y yo creo que esto en parte explica parte de las decisiones últimas tomadas por él de intentar despegarse de una vez por todas de de lo que es Macri o lo que representa el macrismo, con la última decisión tomada respecto al cómo votar en la ciudad de Buenos Aires, que yo creo que en el fondo, más allá de los pros y contras de la medida específica, hay un horizonte que necesita despegarse, porque en ese largo, mientras tanto, de estar al lado de Macri y Bullrich sin poder hacer lo que él quiere, creo que percibe que su imagen ha tenido una caída en picada. De hecho, su imagen negativa ya está muy por encima de la positiva, insisto, en el promedio de todas las encuestas publicadas en la Argentina. Alfredo, ¿Hola? sí, ahí estamos, te nos fuiste un momentito. A ver, por lo que estás diciendo entonces, vos decís, se lo venía comiendo en 2 pancitos Bullrich a Larreta hace bastante, y esta situación que no cambió, que se profundizó, vos ves acá también parte de del fundamento de la decisión de Larreta respecto de pararse de mano frente a Macri. Sí, yo encuentro que esto explica parte, habrá otros motivos que a mí al menos me superan, pero parte de las razones deben estar en que la verdad que es muy difícil para un candidato tener que estar pegado a un proyecto que quizá tiene matices, incluso a figuras del calibre de Macri, que además tiene una imagen negativa muy alta y muy estable en el tiempo, y además con la sombra tan fuerte que implica Patricia Bullrich. Yo creo que no podía alargar más el estar apegado cuando además venía cayendo en imagen positiva sostenidamente y venía perdiendo intención de voto al interior de Juntos por el Cambio. Necesitaba esto, y ahora a partir de ahora veremos, porque esto ya es más difícil de pronosticar hacia adelante. Claro, incluso si esto le favorece, ¿está abierta la escena de una ruptura o no la ves esa? Yo creo que va a ser difícil por el poco tiempo que existe hacia adelante en rearmar, inclusive hasta por cuestiones de la propia marca, ¿no?, de Juntos por el Cambio, que está instalada en términos de conocimiento. Nunca es fácil instalar una nueva marca. Yo pienso en España con lo de Sumar, en relación con lo de Podemos, y hay un nivel de desconocimiento de las siglas difícil, más allá de la figura de Larreta, que tiene un gran conocimiento. Me parece que hay una cuestión de tiempo, y luego ellos también tienen claridad que de alguna u otra manera tienen que ir juntos para ser competitivos. Digo juntos, no estoy diciendo que tengan que ir Larreta y Bullrich juntos. Podrían ser Bullrich y Milei. Tienen que ir, de alguna manera tienen que ir agrupados para ser competitivos, y yo creo que si se rompe por un lado se van a juntar por otros, y me parece que ahí es donde ellos tienen ese dilema. Insisto, el poco tiempo creo que juega en contra para
para hacer ahora ningún tipo de experimento. Ahora, antes de hacerte una pregunta por el oficialismo, lo charlamos siempre con Mariano Hamilton, da la sensación que Larreta está todo el tiempo actuando en función de una candidatura a presidente, pero olvidándose del paso previo que es la interna. Sí, creo que él en algún momento me parece que tenía un exceso de confianza en la interna, porque efectivamente hace un año él era la figura mejor valorada y con mayor intención de voto. Creo que las encuestas, cuando participaba Macri, efectivamente partía el pastel en 3 pedazos y él se quedaba la mayor parte. Claro. El hecho de que no esté Macri, efectivamente ese voto va como muy teledirigido a Patricia Bullrich, más que para Larreta, y ahora se ve en una situación pues complicada. Y él también tiene una apuesta de una gran coalición de centro-derecha con parte del radicalismo, y esa es una dificultad que yo creo que tiene hoy en día todas las fuerzas políticas en Argentina y en el mundo. Bien. No se puede estar con Dios y con el diablo, que cada quien elija quién es Dios y quién es el diablo, sí, pero no pueden estar con un sector radical determinado y con un sector de la ultraderecha también determinado. Alfredo, déjame hacerte una pregunta por el oficialismo, porque también venimos diciendo, bueno, más allá de que la discusión interna de Juntos por el Cambio y del PRO en particular es muy dura y parece irreconciliable en los términos en los que vos los planteabas recién, de alguna forma se va ordenando el espacio, es decir, va quedando claro más o menos cómo se llega a esa elección. Del lado del oficialismo, la sensación es que hay plena inacción. Sí, hay mucho desconcierto. Yo creo que la palabra exacta para mí es desconcierto. Sí. Creo que hay un exceso de delegar responsabilidad en una lideresa que a lo mejor su responsabilidad la podría asumir, y pongo un escenario, es en no definir ningún candidato de manera tan expresa y explícita a como lo hizo en el año 2019, inclusive como lo hizo en el año 2015. Yo ante ese escenario pregunto en voz alta, ¿qué hace el oficialismo o parte del oficialismo si Cristina decide no mover, por ejemplo? Claro, yo es un escenario que lo doy como muy creíble. No sé si es el único escenario, creo que ahora no es momento de un único escenario, sí, hay que salir un poco de esa idea, pero sí es un escenario que yo creo que está encima de la mesa, pero no porque tenga información, sino intentando interpretar cuáles han sido los movimientos. Si eso se da, creo que el único que lo entiende a la perfección, porque además lo ha dicho públicamente, Juan Grabois, que ha definido, yo tengo que ir hacia adelante, tengo que ya definir posiciones, y el resto de personas al interior del Frente de Todos todavía no he escuchado a casi nadie con firmeza plantear ni siquiera que es precandidato, que me parece es un término útil para este momento de la situación política electoral, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho desconcierto. Y efectivamente esto creo que hoy en día la ciudadanía, incluso afín al Frente de Todos, requiere cierta certeza, va con los datos durísimos de la inflación, el día a día complicado. No son momentos para que los líderes y lideresas no planteen certezas en un mundo de incertidumbre. Hay un escenario, Alfredo, y con esto cerramos, hay un escenario planteado incluso por dirigentes del propio espacio del oficialismo que dicen, bueno, si vos tenés a un Juntos por el Cambio y a un Frente de Todos en una hipotética situación de paridad, pero lo tenés a Milei con 20 puntos, es imposible, o sea, si la gente decidió balotaje, es imposible que esos 20 puntos no se repartan mayoritariamente hacia un candidato de derecha, eventualmente. Es decir, dan la elección por perdida. Y es como si ese dar por la elección por perdida terminara por configurar la acción o inacción o el desconcierto que mencionábamos antes. Sí, yo creo que con todos los márgenes de error que uno debe de tener y de prudencia, a mí me parece que hay un escenario posible en primera vuelta y muy complicado en segunda vuelta. Pero creo que no hay que... ¿Cómo llegás al escenario posible de primera vuelta para el oficial? En primera vuelta, si uno mira numéricamente, Cristina tiene un valor muy estable, entre 30 y 35 de imagen positiva, que suele ser intención de voto, y eso está muy medido en las encuestas. Es una persona que garantiza que quien dice tengo una imagen positiva de ella después de tantos años y tanta agresión mediática y política por ciertos sectores, eso es intención de voto. Estamos hablando que ese 30 o 35 sí, es sobre todo el padrón electoral. Eso hay que pasarlo a voto válido. Por supuesto, o sea, aumenta bastante el porcentaje. A voto válido, si te estimas una participación del 75-80, que es probable, que yo intuyo que en las PASO va a ser baja, sí, pues ya estaríamos hablando de 41, 40-41 puntos. Con 40-41 puntos de intención de voto,
tú puedes ganar una elección en primera vuelta si tienes una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Sí. Se puede dar esta, entre comillas, carambola electoral de que la ruptura de los dos grandes bloques del centro derecha, de la derecha dura argentina, hagan que se dividan mucho los votos. Que es cierto lo que tú dices, Pablo, que en una segunda vuelta efectivamente se aglutinarían, ¿no? Entonces se puede dar esta paradoja, que yo creo que hay que estudiarla mucho, y es que tú puedes ser la primera fuerza, pero a la vez la primera fuerza más odiada. Es que se dio con el correísmo en el Ecuador, se ha dado en muchos otros lugares, a punto se dio con lo Petro. cual tenés que apuntar todo a un triunfo en primera vuelta. Sí o sí, porque además creo que es lo que te permite 40-41, ni siquiera al 45, que ahí te evita la diferencia. En segunda vuelta es mucho más complicado porque efectivamente los datos pareciera que son evidentes en y vos ves sin Cristina la construcción de una escena en la que se pueda replicar esos 35 puntos de Cristina que se traducen en 40. Lo primero es que por eso la proscriben, porque saben que sin Cristina todo es más difícil, y por eso hay una proscripción deliberada, no dentro de la discusión jurídica, es una proscripción de hecho, de facto. Sí. A partir de ahí, yo creo que la posibilidad pasa por el candidato más nítidamente kirchnerista, que efectivamente evite que exista una ruptura al interior del Frente de Todos, pero el más nítidamente kirchnerista, porque si te fijas hacia atrás, también puede haber un cierto electorado que esté relativamente cansado de la búsqueda de candidatos no kirchneristas para estar al frente de un espacio kirchnerista. Entiendo. Entonces creo que ese dilema también hay que resolverlo en el cortísimo plazo a la hora de encontrar la candidatura que pueda tener el mayor traslado o el trasvase de voto de Cristina. Alfredo, gracias como siempre. Un fuerte abrazo, Pablo. Un abrazo grande. Alfredo Serrano Mancilla charlando con nosotros. Bueno, plantea un escenario interesante, ¿no? Podés ser la primera fuerza y también la más odiada. Y eso te dice, prepárate fuerte para un escenario de primera vuelta, un triunfo de primera vuelta, que en la traducción a porcentajes, sacando los votos no válidos, etcétera, etcétera, 41 más 10, llegues a 41, a un más 10, superando los 40. Claro. Un balotaje dificilísima, con el crecimiento de Milei, muy pero muy complicado. 5:48.